moda nueva de evangélicos políticos. Lamentablemente nosotros los evangélicos no salimos de la ola de la moda. Quiero que tengamos principios bíblicos claros para que podamos enfrentar lo que venga y podamos nosotros reflexionar no como una moda, sino como una convicción de cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos dominicanos, como ciudadanos del cielo. Porque así como los norteamericanos o los dominicanos nacidos en Estados Unidos tienen doble nacionalidad, nosotros los creyentes también tenemos doble nacionalidad. Tenemos la nacionalidad del cielo, pero también tenemos la nacionalidad del país en que vivimos. Y antes de iniciar, yo quiero partir de varios principios importantes. Y el primer principio lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 18, verso 33. Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo. El patrón de vida que nosotros debemos imitar no es el patrón de vida de un gran predicador, no es el patrón de vida del pastor Sanford. El patrón de vida que nosotros debemos imitar es el patrón de vida de Jesucristo. Esa es nuestra meta. El apóstol Pablo dijo: y prosigo a la meta, al llamamiento de nuestra fe, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cual nos debemos y por el cual luchamos esta batalla. Y el Señor Jesús, en un momento en que es enfrentado por Pilato, el Señor Jesús responde a una pregunta que le hace en el capítulo 18 del libro de Juan, verso 33. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí hay un principio muy claro: el gobierno de Dios no está en esta tierra. Una de las excusas que están usando hoy los cristianos para hacer política es que nosotros debemos cambiar el régimen político en el que estamos viviendo. En un momento en que Jesús iba a ascender al cielo, los discípulos, en cuya mente estaba el concepto de que Jesús había venido a restaurar el reino de esta tierra, le dicen: ¿y cuándo va a ser restaurado el reino? Y el Señor le dice: a ustedes no les toca saber esas horas. Pero Él le dice: en la tierra, la gente que tiene muchos servidores oprime a las personas, pero en mi reino el que sirve es el grande. Por lo cual la estructura del reino de Dios es totalmente opuesta al reino de esta tierra. Jesús nunca quiso en ningún momento arreglar los problemas sociales que había en esta tierra. Jesús vino con un propósito específico, y el propósito que vino Cristo a esta tierra fue para predicar el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no está en esta tierra. Por lo cual no es la meta de un creyente cambiar la estructura de este mundo, porque la misma palabra dice que en los postreros días esto se pondrá peor. Es la meta de nosotros ser luz y sal de este mundo, por lo cual no debe de ser la meta de la iglesia cambiar ni transformar la estructura en que estamos, porque esta estructura, cuando Dios la quiere cambiar, la cambia Él. Pero Él dejó el poder de esta estructura a Satanás. Lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios 4:4 dice: y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca
cambiar nosotros. Podemos cambiar. Por lo cual, ir a la política para cambiar la estructura mundanal del mundo es una utopía. Por eso tenemos que estar claros que ese no es el propósito por el cual un creyente debe de hacer política. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar un mundo que está en contra de la doctrina y la voluntad de nuestro Dios. El segundo principio que quiero que veamos se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 20. Dije que antes de hablar de todo quiero plantar algunos principios bíblicos que tenemos que tener claro para entrar en el tema de la política y verlo desde la estructura teológica bíblica correcta. Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí hay dos principios. El cambio no es estructural, es personal. El cambio no es estructural, es personal. ¿Quién va a producir ese cambio? No lo vamos a producir los hombres, lo va a producir Jesucristo en nosotros. ¿Estamos claros? Pero también tenemos que tener claro que aún lo malo de este mundo está sujeto a nuestro Dios. Por lo cual, nada de lo que pasa en esta tierra está fuera del control de Dios. Si nosotros queremos arreglar lo que está mal, estamos diciendo que Dios no tiene control por lo que está pasando. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces nosotros tenemos que tener claro que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, aunque nosotros somos ciudadanos de la República Dominicana. Por lo cual, si la ciudadanía nuestra no está en esta tierra, nosotros no tenemos que estar apegados a esta tierra, sino apegados a los cielos, que es donde no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza de cambio no es un gobierno, no es un estado, ni es una política. Nuestra esperanza de cambio es que Jesucristo viene a buscarnos y Él es nuestra herencia. El tercer principio que tenemos que tener claro está en Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 4. Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando yo digo que yo tengo que cambiar la estructura que hay porque es mala, estoy diciendo que Dios es desgraciado. Porque ¿quién estableció la estructura que tenemos hoy? Dice ahí que fue Dios. Entonces, sin darme cuenta, yo estoy peleando contra Dios. No estoy peleando contra los hombres, porque Dios es que estableció la autoridad. Nos estamos dando a entender, a todos míos. Y si Dios fue que lo estableció, si nosotros queremos cambiar lo que está ocurriendo, estamos peleando contra Dios. Miren lo que dice acá. Bendito es el nombre de Dios, porque de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Lo que resisten acarrea condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la
conciencia. O sea, nos está estableciendo que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. ¿Ok? El cuarto principio está en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 3. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 3. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, bendiciones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, y que los cambios se producen no a través de una estructura política, sino a través de nuestra oración. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cuál es el problema y el conflicto que estamos viviendo en República Dominicana? Estamos viviendo bajo un conflicto de falta de honestidad, corrupción y mucha violencia. Y aquí está diciendo que la manera en que se logra que cosas cambien es cuando nosotros los creyentes nos ponemos delante de la presencia de Dios para que la vida en nuestra tierra sea reposada y honesta. Ahora, si eso es mentira, entonces nosotros tenemos que decir que la Biblia es mentira. Por lo cual los cambios no se van a producir por la vía de la política, los cambios se van a producir por la vía de la oración. Ahora, ya dichos estos principios, vamos entonces a visualizar, ¿puede un creyente estar en la política? Hemos criticado y hemos hablado acerca de que Dios pone y establece las autoridades, que sencillamente los cambios no se van a producir por nuestra esperanza en la política. Pero así como nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos del cielo, también somos ciudadanos de la República Dominicana. Y como ciudadanos de la República Dominicana, el Señor nos plantea un principio. Y Él dice en su palabra que nosotros tenemos que ser sal y luz de este mundo. Sal y luz de este mundo. Y para ser sal y luz de este mundo, nosotros tenemos que estar involucrados con el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, podemos ver en la palabra de Dios que un hombre de Dios cristiano, no llamado al ministerio, puede tener un llamado político. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Verso número 9. Dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe ¿de quién? De los eunucos. Capítulo 3, verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cómo los engrandeció? Los hizo gobernadores y le dio los negocios. Dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego,
Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Dónde estaba Daniel? Y eso no es un puesto político. Es un puesto político. Ahora, ¿quién puso a Daniel? Dios. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Cuando Dios llama a un hombre, lo puede llamar y puede hacer campaña. Pero una persona creyente que entra a la política no puede entrar por una moda, ni puede entrar por un cambio de una nación. Tiene que entrar por un llamado de Dios. Porque nosotros nos debemos a un llamado. Nosotros nos debemos a un llamado. Vamos al libro de Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3 del libro de Éxodo, el Señor comienza a tener un encuentro con Moisés, porque Moisés ve una zarza que está ardiendo y que la zarza no se consumía. Y comenzó el Señor a hablar con Moisés. Comenzó a hablar, a decirle que Él lo había llamado con una visitación. Dice el verso 17 capítulo 3, y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, etc. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto por todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y entonces Moisés respondió, capítulo 4, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová me dijo: ¿qué es esto que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Y extendió Jehová, entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y volvió y se convirtió en vara en sus manos. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová. Dios eligió a Moisés para un trabajo que era un trabajo político, y era sacar a un pueblo de una tierra para convertirse en el señor de ese pueblo, en el profeta de ese pueblo. Y Moisés hacía un trabajo gubernamental por un llamado de Dios, un llamado que él no quería, un llamado que él no quería. Porque cuando Dios te llama, no quieres. Pero cuando tú quieres, Dios no te llama. Por lo cual nosotros entendemos que una persona que quiera dedicarse a la política no se puede dedicar por una necesidad de cambio. Se tiene que dedicar por un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque es un derecho que nosotros tenemos como cristianos, ser luz en el área que Dios nos ha llamado para nosotros establecer su reino. Ahora, tenemos que tener claro que cuando tú tienes un llamado a un área donde las tinieblas se manifiestan, tu vida está en peligro. Tu vida está en peligro. Piense una cosa: ¿qué pasó con Daniel, Sadrach, Abednego y Mesach? Estando en el poder, sencillamente la gracia de Dios sobre ellos trajo envidia. Y al traer envidia, sencillamente comenzaron a hacer planes para destruirlo. Y dentro de los planes que hicieron para destruirlo, estaba en juego su vida.
Por lo cual, todo el que tenga un llamado a la política tiene que entender claramente que su vida está en juego. Tú tienes que ir allí entendiendo que tú lo vas a dar todo por Jesucristo, que tú vas a poner en riesgo tu vida por Jesucristo. Y yo les voy a decir, como dije en un programa que mientras usted estaba aquí lo estaba pasando a las 7 de la noche, los cristianos de este siglo no están preparados para dar la vida por Jesús. Si nosotros por un trabajito negamos a Jesús y no somos capaces de decirle a nuestro jefe que no trabajamos los domingos porque el domingo es el día del Señor, imagínense que nos digan que nos van a matar a Jesús. Porque los jueguitos de los políticos es matar lo que tú más amas. ¿Estamos entendiendo, no? Un político cristiano tiene que ser una persona que tenga un llamado, pero un político cristiano debe de ser una persona que tenga la capacidad para entrar en los estamentos políticos. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, llegó un momento en que su suegro va a verle. Y estando Moisés en medio del desierto, Jetro se encuentra con él y se da cuenta de que Moisés estaba desgastando, que se estaba estropeando, porque él comenzaba a trabajar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y todavía era de noche, y Moisés estaba atendiendo los problemas del pueblo de Israel. Y Jetro le hace una sugerencia a su suegro. Le dice: mira, yo creo que si tú sigues como vas, tú te vas a explotar. Porque lo que tú estás haciendo es incongruente. Y el pueblo, si el pastor es tocado, el pueblo se va a desparramar. Y él le dice: tú debes de buscar hombres que dirijan a hombres, pero tienes que buscar hombres con 3 características muy importantes. Primero, que teman a Dios. Segundo, que sean sabios. Y tercero, que sean virtuosos. Sean hombres de virtud y hombres de verdad. Hombres de verdad, temerosos de Dios, y hombres sabios y de virtud. ¿Qué significaban estas 3 cosas? Una persona que se ha llamado va a tener que ser preparado. Tú no puedes entrar a la política sin saber a dónde estás entrando. Uno de los problemas que está pasando hoy en día es que están entrando a personas a la política por una moda, sin saber de política, sin estar preparados para enfrentar lo que van a enfrentar. Mire, Dios nunca te va a hacer un llamado si no te prepara para ese llamado. Cuando Dios llamó a David, una de las cosas que hizo con David fue sencillamente prepararlo por un tiempo en que Saúl lo estaba persiguiendo y él estaba preparando un ejército de endeudados, heridos y afligidos. Ese proceso de él levantar a esa gente fue la capacitación del liderazgo de David para ser rey. Y si usted lee la Biblia en 2 de Samuel, se da cuenta que esos afligidos, endeudados y amargados después se convirtieron en capitanes del ejército de Israel. ¿Y con el trabajo de quién? Con el trabajo de David. ¿Nos estamos entendiendo más? Pero Dios eligió a Moisés. Pero ¿qué hizo Dios con Moisés desde que él nació? Lo metió en una barquita, lo pasó por un río, se lo entregó a la hija del faraón y sencillamente la hija del faraón lo educó en el estado
O sea, Moisés desde pequeño fue preparado como un jefe de Estado. Dios nunca nos va a llamar si no nos prepara. Y hoy estamos viendo gente metidos a la política sin ningún... Dios mío, la hija de Claudio Corte, una muchacha que lo que sabe de comida, senadora de comida y de ponche. Ella va como senadora. Sí, eso es de comida, senadora. Ella va a cenar. Va a hacer cena en el Senado. Entonces, nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que al que Dios llama, Dios lo capacita. Porque Dios no te va a dar algo que tú no lo puedas manejar. Nosotros tenemos aquí muchos militares en la iglesia. Pero sabes una cosa, para un militar poder llegar a las líderes de la milicia, tiene que pasar por un entrenamiento. Y la mayoría de ellos se quedan en la gareta. La mayoría de ellos no pasan el proceso. Nosotros no podemos entrar a la política si no Dios no nos ha preparado para ser políticos. Y uno de los problemas que está pasando hoy en día es que nosotros estamos entrando a la política sin saber lo que es política. Al que Dios llama, lo prepara. ¿Estamos claros? Por el otro lado, tenemos que ser hombres de verdad. Una de las características de la palabra verdad es integridad. Y la integridad implica estar completo. Integridad implica que lo que yo hablo con mi boca es lo mismo que yo hago con mis hechos. Yo quiero ver qué va a pasar el 16 de mayo. ¿No? ¿El 16? No, porque el 16 es que se van a dar los resultados. Yo quiero ver lo que va a pasar el 16 de mayo, porque yo estoy viendo cristianos poniendo encuestas de una simpatía de 72, un 38 y un 40. Yo quiero ver qué va a pasar cuando el 16 de mayo lo ganen. Ellos tienen que ganar porque entonces están mostrando que no son íntegros y que están manejándose en la política igual que como se manejan los impíos con mentiras. Dios anda buscando hombres de verdad, hombres íntegros, a hombres que caminen por la palabra de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces está muy claro que Dios no es pecado que un creyente de una congregación pueda entrar bajo un llamado y una preparación a la política. Ahora viene la pregunta del millón de pesos. ¿Puede un pastor entrar a la política? La Biblia dice que el que milita en los caminos del Señor no se enreda en los negocios de la vida. Hace muchos años se hizo un cónclave que se llamó el cónclave de Osana. En ese cónclave se reunieron los teólogos más famosos de esa época para discutir los temas más controversiales del cristianismo. Cuando llegaron al tema del pastor y la política, la conclusión de ese cónclave de Osana fue la siguiente: un pastor no debe rebajar su oficio a un oficio menor, de menor grado.
Y la política es un oficio de menor grado, por lo cual nosotros no debemos dejar un oficio de alto rango o de alto grado para meternos en un oficio de bajo grado. Si nosotros fuimos llamados para predicar el Evangelio, no podemos degradar ese llamado para meternos a un llamado de predicar la política. Si nosotros hemos sido llamados para hablar de Jesucristo, no debemos degradar nuestro llamado para hablar de la política. No significa esto que un pastor no pueda tener una preferencia por un personaje o un político X, porque yo soy un ciudadano dominicano. Ahora, lo que yo no puedo estar involucrado en el sistema político, porque el verdadero hombre de Dios no se involucra en los negocios de esta tierra. ¿Cómo voy yo a dejar este privilegio para ir a predicar mi propia vida? Quiero decirle lo que ya he explicado por las redes sociales. Para mí es una estrategia del mismo Satanás lo que está pasando en el pueblo de Dios, donde los pastores andan por las esquinas más recónditas de sus circunscripciones hablando de sí mismos, cuando nunca lo hicieron para hablar de Jesucristo. Para mí sería vergonzoso comenzar a meterme en Guachupita, comenzar a meterme en los Puertules, donde yo nunca fui a hablar de Cristo para hablar de Dios. Tiene que ser vergonzoso, y tengo que sentirme avergonzado que nunca me interesaron esa gente para yo hablarle de Cristo, y hoy me interesa para ganar sus votos. Yo entiendo, hermanos amados, que lo que está pasando hoy en día es una moda diabólica para desenfocarnos del cual es el propósito. No hemos vivido un tiempo, en 38 años que tengo en el Evangelio, no he vivido un tiempo en que la gente quiera que se le hable más de Cristo que este tiempo. La gente está ávida que le hablen del Señor. Pero si nosotros estamos preocupados por entrar al gobierno, ¿qué va a pasar con nosotros? Hoy estamos involucrando la iglesia, estamos involucrando ministerio para promover las candidaturas de pastores. Hoy estamos haciendo compromisos con la iglesia para sencillamente apoyar o desapoyar a un candidato. Hay una comunidad del este que tiene un lío y no es de ropa, porque la confraternidad de pastores estaban apoyando al PRM y una pastora se fue a apoyar al PLD. Y ahora hay un lío grandísimo de desunidad en el pueblo, sencillamente porque se sienten traicionado un grupo con el otro grupo. Eso ha traído la política. Eso ha traído la política. Amados hermanos, como pastor de esta congregación, todo aquel hermano que tenga un llamado a la política lo voy a apoyar y le voy a dar los recursos para que se prepare, porque entendemos que es nuestra responsabilidad como ciudadanos cristianos que nosotros hagamos lo que sea posible para representar a Jesucristo en todas las esferas, no solamente en la política, en las artes, en los bancos, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en los estamentos del Estado, en los ministerios del Estado. En todo lugar los cristianos tenemos que representar a Jesucristo y poner la luz y la sal de Cristo en nombre del que nos llamó de las tinieblas a la luz. No solamente en la política. Pero amados hermanos, tenemos que entender que no podemos ir a la política para beneficiarnos, sino para poner en alto a Jesucristo. Y por último, quiero que vayamos
país puede un creyente entrar en la esfera política constitucional, o sea, en un partido político que esté regido por inconversos? Quiero ir a este texto porque mucha gente ha usado ese texto para decir que no se puede que un creyente entre a una estructura política, llámese PRD, PLD, Partido Reformista Social Cristiano, PQDC o el partido de Guillermo Moreno. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 14 y 15. He visto en las redes sociales este texto utilizado para decir que no podemos unirnos en yugo desigual con el incrédulo. Es un texto mal usado. Porque es un texto mal usado y no podemos buscar argumentos que no sean bíblicos para nosotros fundamentar lo que creemos. Dice aquí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si nosotros llevamos esto a la esfera de lo político, tendríamos entonces todos nosotros que despedirnos de los trabajos que tenemos, porque si nos metemos en un trabajo que sea dueño un impío, entonces nosotros estamos en yugo desigual con ese impío. Entonces ese contexto de ese verso no está en esa estructura contextual. Ese contexto está hablando de matrimonio. No unáis, la palabra no tengáis yugo desigual. El yugo en ese contexto está hablando de una unión matrimonial. Entonces no podemos usar eso para hablar de un partido político y de una estructura política manejada por inconversos, porque entonces los creyentes no vamos a poder hacer nada que no sea cristiano. Y aquí la mayoría trabajan en empresas de impíos. Aquí entonces tampoco podemos ir a comprar la comida que nos venden en el supermercado, solamente podemos ir al Bravo. Pero más lejos, no vamos a poder ir a un médico que no sea cristiano. Así que la que tiene una ginecóloga que no sea cristiana, no que sea otra, porque ella le hereda los féteres y eso es yugo desigual. Y porque cuando ella está en está haciendo yugo desigual, porque ella está formando parte de su cuerpo. Estamos entendiendo, no podemos los creyentes darle servicios a los inconversos, porque usted hace un acuerdo de pago con ellos y ellos están dándole dinero a usted y ese es dinero sucio. Entonces no podemos. Pero más lejos, esta camisa no la hizo un cristiano. Yo no me debo poner esta camisa ni este pantalón. Vamos a tener que buscar budistas cristianos para que puedan ropa. Ustedes ven lo impráctico de ciertas teologías. Yo no puedo usar la teología del yugo desigual para implicar que yo no puedo entrar a una estructura política porque eso no es adecuado. Este texto habla de unión matrimonial, no habla de unión comercial, de unión en ese estilo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca estuvo con gente sana. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr un cambio en la República Dominicana? ¿Por meternos en la política? Miren, el país, ustedes lo pueden buscar en internet, yo también lo busqué, el 90% de los representantes en Estados Unidos hay dos estructuras los congresuales, están los senadores
y están los congresistas, los asambleístas. Hay 100 congresistas, o sea, 100 senadores y aproximadamente unos 300 y algo asambleístas, que son como los diputados. En total hacen 400 y algo. De esos 450 y algo de congresistas y asambleístas, de senadores y asambleístas, el 90% son cristianos evangélicos. Sin embargo, ¿cuál es el país que tiene ahora mismo el enfoque y la propaganda de la agenda LGBT en el mundo? Estados Unidos, con un 90% de cristianos en el poder. Entonces, ¿cómo se logran las transformaciones? Y le voy a poner el ejemplo de esta iglesia. Nosotros tuvimos ahora, hace 3 días, hace 2 días la premiación de Codetel. Hace 4 días. Hace 4 días nosotros tuvimos una premiación en Codetel, que por casi 3 años, 5 miembros de esta iglesia han sido premiados en Codetel por los premios de excelencia: María Dolores, Dulbe, María Reynoso y Jan, el esposo de Claribel. Pero Tildri Ferreras es la subdirectora del hospital de la Fuerza Aérea, y al hospital le acaban de dar un reconocimiento oficial como hospital reconocido para entrenamientos. Ha sido para entrenamientos de universidades, pero también para ser un hospital escuela. El 90% de ese trabajo lo hizo Tildri Ferreras. Era la ejecutora de todo lo que se logró para que se llegara a esa clasificación. Juan hoy es contralor de la Fuerza Aérea, con un jefe de Estado mayor que no es de su promoción. Los que son militares saben que los jefes de Estado Mayor llaman a gente de sus promociones para poderlo poner en los puestos. Él no es de la promoción, sin embargo, él lo hace el segundo hombre de la Fuerza Aérea por un asunto de testimonio. ¿Y en qué se basa esa vida de esas personas en esas instituciones? En un discipulado. Lo que cambia la mente de un hombre degenerado en un hombre regenerado es la transformación de la mente por medio de un discipulado. A principios de años, un grupo de ustedes decidió discipular a una persona. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? A principios de año, un grupo de personas pasó aquí adelante. Yo sigo orando por esa gente. Todos los días, mi esposo y yo estamos orando por cada una de esas personas que vinieron aquí delante y que propusieron hacer un discípulo. Cuando tú le transfieres tu vida de devoción a Cristo a otra persona, y esa persona cambia de su manera de pensar mundana en una manera de pensar cristiana, cada persona de eso va a influir a cientos de personas a su alrededor, y esas personas que son influidas a su alrededor van a producir cambios en otras personas, y eso cambia una nación. El mejor ejemplo fue John Wesley en Inglaterra. John Wesley no metió cristiano en la política. John Wesley comenzó a hacer una transformación a través del discipulado y a través de cambiar la mente de los ingleses a una mente con la mente de Jesucristo. Cuando nosotros entendamos que Cristo no nos mandó a predicar, sino a ser discípulos,
nosotros vamos haciendo discípulos, vamos a cambiar la mente de un hombre degenerado en una mente de un hombre generado. Y cuando nosotros hagamos eso, el discipulado no es multiplicativo, es exponencial. Cuando usted multiplica 2 por 2, pero cuando usted hace un exponencial, el exponencial aumenta 100 veces lo que aumenta una multiplicación. Cuando nosotros comencemos a transferir nuestra devoción por Jesucristo en otro, ese otro se va a multiplicar en otro, y nosotros en menos de 20 años vamos a cambiar a la República Dominicana por medio de Jesucristo. Y vamos a tener personas con llamado a la política, pero con un corazón y una mente transformada por el Señor, que van a ser capaces de decir: métame en el fuego, porque el Dios al que yo le sirvo es capaz de librarme de cualquier cosa. Nosotros tenemos aquí una mujer que le dicen la dama de oro, de hierro. Yo no sé si está por aquí. Don Rafael no vino. Esa señora estaba en el lugar más fuerte del aeropuerto, de la aduana en Caucel, gracias, en Caucel, por donde entraba todos los alimentos, la mayoría de las importaciones de este país entraban por la mano de esa señora. Y esa señora no fue sobornable, y como no era sobornable, sencillamente la quitaron y la pusieron en un galpón más chiquito. Pero ¿sabe qué ella mostró? Que no le importan los millones. Cristo es su principio de vida, y ella no se dobló y prefirió vivir en la humildad antes que vivir en una mansión, corrompiendo sus principios. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros como creyentes pongamos a Jesucristo por medio de nuestras vidas en cada lugar donde nosotros manejemos, ¿sabes qué va a pasar? Que esta nación va a cambiar. Cuando nosotros comencemos a presentar a Cristo como un ejemplo de vida, no como una palabra en la iglesia y como una mano levantada, esta nación va a cambiar. El cambio de nuestra nación no es político, el cambio de nuestra nación es espiritual. Es penoso que los cristianos tengamos la frase más contundente de la Biblia en nuestro escudo y no nos demos cuenta: conoceréis la verdad. La libertad de esta nación no está en que entremos cristianos a la política. Y le voy a decir algo, y lo voy a decir como profeta, aunque no soy profeta. El 20 de mayo de este año vamos a demostrar que los creyentes somos un ejército sin soldados. Y que los pocos que lleguen a las curules, si llegan uno, van a demostrar que son más corruptos que los que están. Estamos hablando, apúntenlo, porque lo vamos a ver. Vamos a ver lo desunido que está el pueblo de Dios, que somos un ejército sin fuerza, y vamos a ver lo mismo que ocurrió en Guatemala. El presidente de Guatemala del proceso anterior era cristiano, anda huyendo porque ha sido el ladrón más grande que tuvo Guatemala. Porque ¿sabes una cosa? Cuando tú no estás preparado y te metes en la boca del lobo, el lobo te come. No se desviaba. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos a no contaminarnos
Pero ayúdame a estar abierto a un llamado para cambiar esta nación. Y la forma en que cambiamos esta nación es a través de tu palabra. Porque conociéndote a ti es que somos libres del pecado, somos libres de la maldad, somos libres de la corrupción, somos libres del robo, somos libres de todas las cosas malvadas que nos ata el pecado. Eres tú el cambio en esta nación. Enséñanos a entenderlo, que la llave está en nuestras manos, que el poder de cambiar está en nuestras manos y en nuestra boca, y eres tú. Pero aquellos hombres a los que tú has llamado para transformar por medio del Estado, Señor, esta nación, prepáralos, úngelos y utilízalos para gloria y honra de tu nombre. Padre, no permitas más que los siervos tuyos se corrompan con el poder, y abre los ojos de tus hijos, de aquellos que son sinceros pero han caído en las redes del diablo. Abre sus ojos, Señor, para que puedan ver la luz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.